el pueblo tenía que estar a la perspectiva. El pueblo tenía que estar clamando a Jehová: Señor, que esos varones ir en victoria, que esos varones, ¿por qué? Porque era un sacrificio. Para los varones tenía que ser un sacrificio, solamente que a ellos les gustara, pero no creo que a un ser humano le vaya a gustar que le hagan eso, porque es doloroso, gloria a Dios, amén. Cuando llegaba el sacrificio, ahora el número 3, voy a ir al número 3, ya tocamos el paso número 1, que dice, se preparaba la persona, después llegaba el sacrificio, y sabe que muchas de las veces, cuando la persona pasaba por eso, había una navaja especial. No era cualquier cuchillo, era una navaja especial. Era una navaja especial que pudiera cortar, a hacer el corte del ser humano. Ahora, esa navaja nada más era usada para eso. Había pedazo de carne que sobraba y los sumos sacerdotes tenían que asegurarse de que esa carne no estuviera en el piso. ¿Por qué? Porque los hechiceros la podían agarrar para hacer maldades. Amén. ¿Por qué? Porque somos pueblo escogido. Ahora nosotros, por eso dice Pablo a los colosenses, dice: reconozcan lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Reconozcan lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, como dijo el hermano Cabriales. Tuve que pasar por tanta dificultad, por tanto dolor. ¿Por qué? Porque era una circuncisión. Nosotros tenemos que reconocer que cuando salimos del dolor hay una transformación, hay un reconocimiento de Cristo en nuestra vida. Amén. Porque ahora nosotros, cuando salimos de ese dolor, reconocemos a Cristo como nuestro único Dios y Salvador. Porque lo reconocemos porque pasamos por un sacrificio. Había el sacrificio de nuestra familia, había el sacrificio de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque tuvimos que pasar en las cosas mundanas para poder llegar a la gloria de Dios, para poder reconocer a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre eterno, Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso el varón tiene que estar bien firme en las cosas del Señor. Por eso nosotros tenemos como hombres que somos, como varones que somos, tenemos que estar puestos con el pie derecho. Si usted le dijo que sí al Señor, no se arrepienta, cumpla el perdido un año. 6 meses del Señor va a ser el cambio completo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Si usted está conmigo, dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahora déjeme decirle una cosa. Para que esa persona pudiera salir de ese proceso, pasaba por un proceso de dolor, pasaba por un proceso de desesperación. Era una semana. Después de esa semana, escúcheme bien, después de esa semana llegaba el sacerdote, hacía lo que tenía que hacer y le decían a la persona: ¿cómo te sientes? Pues se sentía malicísimo. Esa persona tenía que estar apartado. Él no podía estar en la aldea, él no podía estar en la tribu, él tenía que estar separado. Amén. ¿Por qué? Porque había un proceso. Y los teólogos dicen que si una persona que iba a ser circuncidado iba con un curandero o con un hechicero para ser circuncidado, no lo consideraban del pueblo de Israel. No lo consideraban, aunque hubiera nacido israelita, no lo consideraban como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se iba a lo fácil, a donde no hay dolor, y después regresaban. Ya no. El pueblo de Israel tenías que pasar por lo que Jehová Dios había dicho. Es un proceso para el varón para poder. Por eso dice el apóstol Pablo, fíjese lo que dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Dice: por la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. No le dice nada ahí. Nuestra naturaleza del ser humano, somos pecadores, pero tenemos que pasar por un proceso para poder ser reconocidos por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Después de ese tiempo que el varón estaba ahí, tenía que estar otras 2 semanas apartado. Hacían una carpa y ahí tenía que estar una persona, un varón, ahí tenía que estar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar? Porque estaba apartado de la aldea, estaba en preparación. Nosotros muchas de las veces tenemos que apartarnos de lo que nos interrumpe de las cosas de Dios. Hay muchas de las veces que nosotros estamos preparándonos y estamos en una oración, en un gemir, y estamos nosotros recibiendo de las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces llega la distracción. Llega un momento donde te distraes y ya no te sientes el mismo, ya no quieres orar igual, ya no quieres buscar a Dios. ¿Por qué? Porque te distraíste. ¿Por qué tenían que dejar a este hombre fuera del campamento? Lo tenían que dejar para prepararlo. Pasaba una semana y no le daban comida pesada. Ya nos dio hambre, ¿verdad?
No le daban comida pesada, no le daban papitas con fajita. Imagínense el borreguito adentro de la tierra cocinadito y luego lo partían y salía hasta el juguito de la comida. No, él tenía que hacer un sacrificio porque él quería ser aceptado por Dios. Amado varón, amado hermano, necesitamos hacer un sacrificio para nosotros vernos aprobados ante la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Déjeme decir algo, amado hermano. Esto nos tiene que, a nosotros, al varón, nos tiene que preparar para poder recibir la gloria de Dios. La gloria de Dios derramada sobre el varón. Pero últimamente el ser humano, yo no digo los que estamos aquí, pero últimamente el ser humano no quiere pasar por dolor. Últimamente el ser humano simplemente quiere llegar y que todo ya esté acomodado. Quiere llegar a la mesa cuando ya todo está servido. No podemos actuar de esa manera porque dice la palabra de Dios que era un proceso. Tenía que ser un proceso, y eso lo van a encontrar en Jeremías, en el libro de Deuteronomios. Era un proceso para el ser humano ser aceptado por Dios. Ahora dígame usted, cuando usted llegó a los pies del Señor y usted le dijo: Señor, te acepto como mi único Dios y Salvador, llegó un proceso en su vida. Llegó un momento de desesperación, de dolor. Y el Señor todavía nos está pasando por ese momento, por esa desesperación, por ese dolor. A lo mejor estamos ya nos pasamos de las 3 semanas ausentes para trabajar en la obra del Señor. Y el Señor te está pasando por esa circuncisión, por ese dolor, por esa desesperación. ¿Pero para qué? Para que reconozcamos que las cosas de Dios tienen que ser santas y trabajar duro para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estos varones que yo veo aquí, yo no los miro sentados. Estos varones que estamos aquí nos miramos trabajando afuera, nos miramos viéndonos aprobados por las cosas del Señor. Amén. Usted no vino aquí a perder el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo sinceramente, cuando yo acepté a Cristo y le dije: Señor, ayúdame a poder entender tu palabra, como lo dijo el hermano Herbey. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a comprender que lo que tú tienes es mucho mejor que lo que me ofrece el mundo. Y me he dado cuenta que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de recibir grandezas. Amén. Fíjese lo que dice. Ahora, cuando esta persona llegaba a la segunda semana, y esta persona tenía que estar todavía en el proceso. Pasaba la segunda semana y todo, no podía comer. Tenía que estar preparado para poder sobrellevar ese acto, para verse aprobado ante los ojos de Jehová. Amén. Es un proceso. Ahora, si hablamos de una circuncisión, ahorita en la actualidad, ya todos tienen la anestesia, ya todos tienen la jeringa ahí, ya no duele. Pero en aquellos tiempos tenía que doler. Y déjenme decirle a usted: pero pues ¿para qué tanto dolor? Pues si se podía ir con uno ahí, con una hierbita, con un árnica ahí, con algo que durmiera la situación. Pero no, tenía que pasar dolor. Déjeme decirle, porque ya ahí le va la revelación. Porque el día que usted llegara a ser marido de una mujer, usted pudiera tener esa relación, pero al momento que usted mirara lo que el Señor hizo, al momento que las personas que pasaban por la circuncisión miraban sanos y miraban sus partes, ellos reconocían que eran aceptados por Cristo Jesús, por Jehová de los ejércitos. Si no pasaban ese dolor, y si ellos llegaban a tener una relación con su pareja y no miraban lo que había pasado en la circuncisión, no se iban a acordar de nada. Por eso es que miramos tanta infidelidad afuera. Por eso es que miramos jóvenes de 17 años ya metiéndose con los de 14, los de 14 metiéndose con los de 16. ¿Por qué? Porque no han reconocido de que Dios les está dando una oportunidad. ¿Por qué nosotros no reconocemos en esta actualidad? ¿Por qué no reconocemos que para llegar a un nivel, que para nosotros pasar de una silla a otra silla, tiene que ser un proceso? Tiene que ser un proceso. Y hay muchas de las veces que por eso no valoramos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hay muchas de las veces que se nos van de las manos las bendiciones. Se nos van de las manos todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando estos varones pasaban, se casaban, llegaban en su momento de intimidad, y cada vez que pasaba el momento de tener una relación, se acordaban que eran aceptados por Cristo Jesús. Se aceptaban de que eran aceptados por Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros, la pregunta es para nosotros. Cada vez de que el Señor hace algo por ti, de que tú tienes una relación con Él, de que te sientes aceptado por Él, te sientes que estás caminando con el pie derecho. Amado hermano, amado varón, yo te estoy invitando para que empecemos con el pie derecho en este 2011, para que nosotros podamos trabajar más para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Y ya casi termino, gloria a Dios. Me faltan como 1 hora y 20. Gloria a Dios. Fíjese que todavía en Israel y en África, todavía en Israel, en la actualidad, se está llevando a cabo esto. Váyase a Google y póngale simplemente, qué es lo que hace, cómo ser circuncidado. Ahí le dice, cuando usted se va a Google, le va a decir: en Israel apartan a las personas, todavía los pintan de cara blanca, todavía tienen que pasar un proceso de dolor, todavía lo están haciendo. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque no han reconocido que Jesucristo ya llegó. Dice: aquí Jesucristo ya pagó el precio, gloria a Dios por mí. Ay, gloria a Dios, yo no voy a pasar por eso. Pero déjeme decirle, allá todavía lo están haciendo. En África todavía separan a las personas. En África todavía pasan por el proceso de la semana. Amén. Y todavía están pasando los jóvenes por esa. Ahora están pasando por ese dolor. Pero cuando terminaban en ese tiempo de sacarlos de la circuncisión, llegaba la tercera semana. Ahora había muchos que se morían, muchos que no lograban. ¿Por qué? Por la gangrena. ¿Por qué? Porque le dijeron: prepárate, no tomes agua en una semana, no comas comida pesada en una semana, porque el momento que les das el baño, pues van los dos juntos. Amén. Va el 1 y el 2, va el 2 y el 2 empuja al 1. Y entonces ahí es cuando no te preparaste. ¿Qué pasó? Iban y habían las carpas. Usted está muerto. Usted está agonizando, ¿no? Mira la gangrena que tiene. Llegaban y el pueblo de Israel allá clamando: Señor, cuida a los varones, necesitamos más varones. Necesitamos, ¿por qué? Porque va a haber más guerras. Se morían las personas. ¿Pero por qué? Porque no se prepararon. Ahora el Señor nos está diciendo a nosotros: ¿estás listo? Prepárate para que no llegue una gangrena y acabe con tu vida, para que no llegue una gangrena y empieza a disminuir tu fe. Ahora nosotros como varones necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor y decir: Señor, Padre, yo reconozco lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Yo no estoy pasando por eso, gloria a Dios, porque ya por sus llagas fuimos curados y sanados. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Pero Señor, ¿cómo puedo yo reconocer lo que tú has hecho por mí? Mira, yo aquí miré, en este momento, cuando el hermano Cabrera les vino a dar su testimonio, yo sabía que esta palabra es para nosotros. Sabía que de un dolor salió a una bendición. Pero pasó dolor, hermano, ¿cierto? No pasó dolor. Hermano el rey, no pasó dolor. Todos los que han pasado por esa situación pasan dolor y desesperación. ¿Qué es lo que se le activa a una persona cuando está allá? ¿Por qué no escuché a aquellos hermanos? ¿Por qué no estuve ahí? Pero estaban siendo procesados sobre una circuncisión. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora podemos recibir la gracia. Estamos bajo la gracia de nuestro Dios eterno. Ahora ya no tenemos que pasar ese dolor external quizás, pero tenemos que estar preparados para recibir la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Mire, déjeme decir una cosa: yo no miro simplemente un varón que está aquí sentado, yo miro predicadores, yo miro trabajadores en la viña del Señor, gloria a Dios, amén. Quizás ahorita usted está sentado ahí, pero déjeme decir, el día de mañana usted va a estar aquí predicando el evangelio, el día de mañana usted va a estar allá evangelizando, el día de mañana usted va a estar allá afuera bendiciendo al pueblo de Dios. Pero tenemos que estar preparados. No tome agua, no, sí tome agua, gloria a Dios. Pero esa semana que se pongas en la mente, diga: Señor, sí tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado para trabajar en tu obra, Señor. Como dijo el hermano, yo leí en 3 meses desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí dicen que se iban a abrir puertas, que fulano era hermano de no sé quién.